Muy buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Les queremos extender a todos una cordial bienvenida y darles un saludo en esta tarde de sábado, deseando que estén disfrutando de este día maravilloso, de este día santo que el Señor nos ha dejado y poder, perdón, continuar con nuestra retroalimentación de este seminario de el santuario. Así que les voy a invitar sin mayor preámbulo a inclinar el rostro para orar al Señor. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, te alabamos, te glorificamos en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por la bendición de tu día santo. Te damos gracias, Señor, por la presencia tuya en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestros templos o donde quiera que te hemos adorado, Señor. Gracias por esta gran bendición. Ahora queremos rogarte que nos sigas tomando en tus manos para poder estudiar en esta tarde, continuar con este repaso del seminario del santuario, Señor. Te rogamos, te lo pedimos todo en el amor de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nuestro Señor Jesucristo estuvo desde el 5 del mes tercero del año 31 de la era cristiana hasta el 22 de octubre de 1844, es decir, 10 del mes séptimo bíblico, en el lugar santo del santuario celestial, realizando solo el servicio diario a favor de los que por la fe le siguieron hasta ahí, como lo hacían los sacerdotes terrenales en el lugar santo. Pero los pecadores, los creyentes, no habían sido, pero los pecados de los creyentes no habían sido borrados, como decíamos la vez pasada, no habían sido borrados hasta esa fecha. Se inicia entonces con borrar los pecados. Recuerden que decíamos que cuando el pecador iba y se arrepentía y hacía su sacrificio, se ponía a un lado del pecado perdonado, pero no se borraba. Era necesario, así como en el ritual simbólico, es decir, en el santuario terrenal, los israelitas esperaban que llegase el 10 del mes séptimo para que sus pecados fueran borrados. Ahí permanecían durante todo el año. Eran perdonados en el momento que ellos iban, hacían su sacrificio, llevaban su corderito, en ese momento eran perdonados, pero recuerden que los pecados eran transferidos al santuario. Cuando el sacerdote asperjaba la sangre, cuando untaba la sangre en los cuernos del altar del incienso, entonces los pecados eran ahí depositados, eran transferidos al santuario, y por eso se hacía necesario que cada año se hiciera la purificación del santuario. Específicamente el 10 del mes séptimo de 1844 ocurrió lo siguiente, note bien, cambio de ministerio. En el ritual simbólico, el 10 del mes séptimo terminaba la labor del sacerdote y empezaba la labor del sumo sacerdote, de acuerdo a Levítico 16, 17 y 23, 27. También Cristo, el 10 del mes séptimo de 1844, fue revestido de las preciosas vestiduras de sumo sacerdote y luego entró al lugar santísimo para empezar una nueva fase dentro del plan de la redención, el trabajo del sumo sacerdote, el día del juicio antitípico. Y aquí encontramos nosotros la segunda parte, la segunda fase del plan de salvación, porque recuerden que hemos dicho ya reiteradas ocasiones que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz del Calvario, allí no había perdón de pecados. Hasta ahí llegaba esa primera fase o primera parte del plan de salvación. Para que la sangre de Jesús fuera efectiva para el perdón de los pecados, tenía entonces él que interceder por nosotros en el santuario celestial ante el Padre y ante la ley, porque recuerden que en el arca del pacto se encontraban las dos tablas de zafiro, de piedra, donde el Señor había escrito los 10 mandamientos con su dedo, y esos 10 mandamientos, con esa ley es que nosotros estamos siendo condenados. Pero el Señor, al vivir una vida de obediencia perfecta y perpetua,
entonces esa vida, esa vida de obediencia la pone a nuestro favor y la ley nos acepta, nos presenta a él justificados ante la ley, pero también perdona nuestros pecados ante el Padre Celestial a través de su sangre. Muy bien, entonces ahí está el cambio de ministerio. El Señor deja las ropas de sacerdote y entonces se viste las ropas de sumo sacerdote, deja el lugar santo y pasa al lugar santísimo del santuario celestial. En el ritual simbólico, el servicio anual o día del juicio típico duraba solo un día. Aquí en la tierra, ¿se acuerdan que este es el tipo? Solamente era un día al año, solamente duraba un día. Entonces, pero el contraste que existe con el trabajo del sumo sacerdote celestial es que el juicio antitípico no es solo un día, pues empezó en 1844 y aún este servicio no ha llegado a su fin, todavía continúa vigente, todavía se sigue ejerciendo este ministerio, todavía se sigue llevando a cabo la primera parte del juicio, porque al pasar el Señor Jesús del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844, se da inicio a la primera fase o parte del juicio, a la cual nosotros los teólogos le llamamos el juicio investigador. Y después de ahí va a venir la segunda parte, pero ahorita no vamos a mencionar. Y al final viene pues entonces la tercera fase o parte del juicio, de todo este juicio. Hoy en día se está realizando el juicio investigador de los justos, note bien, que entraron y entran en el descanso. Los que ya murieron, pero también serán enjuiciados los que están vivos. No sabemos si ya se terminó de analizar la vida de los que están vivos. Ahora, yo quiero que noten lo siguiente. Voy a repetir. Hoy en día se está realizando el juicio investigador de los justos que entraron y entran al descanso. Es decir, aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador personal antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, con la esperanza del Mesías, y después de Cristo, con Cristo Jesús, por supuesto. Pero pronto se dará inicio al juicio de los justos vivos. Yo supongo que todavía estarán con los muertos, analizando la vida de los muertos, pero al igual que en el día del Pentecostés, cuando los apóstoles y los demás discípulos recibieron el Espíritu Santo en abundancia, este evento volverá a ocurrir otra vez. Con certeza, Dios está actualmente preparando a un gran grupo singular, al igual que lo hizo Cristo cuando preparó a un grupo por un lapso de 3 años, que fueron sus discípulos, para que cuando llegue la ley dominical, este grupo pueda dar el fuerte pregón al mundo entero. Está preparando el Señor el terreno y está preparando a estas personas que nosotros podemos entender que serán los 144,000. Entonces, pero no nos vamos a meter en eso. Una vez concluya el fuerte pregón, el último mensaje de amonestación, y se le llama fuerte pregón porque será con el poder del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros como lluvia temprana, de manera personal, cuando aceptamos a Cristo Jesús, pero ya estudiamos y ya dijimos que esta lluvia temprana la tenemos que recibir todos los días, mientras tengamos vida, porque estamos militando y necesitamos estar siempre preparados. Y al final entonces vendrá el derramamiento del Espíritu Santo en forma de lluvia tardía, y esto es para terminar la predicación del Evangelio. Será el fuerte pregón, será el último mensaje de amonestación, y tendrá que ser con poder y gloria, con el poder del Espíritu Santo. Ahí sí se va a manifestar el poder del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo
no es que yo empiezo a hablar en lenguas y empiezo a gritar y empiezo a revolcarme y empiezo a hacer manifestaciones demoníacas. No, esa no es la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación de la lluvia tardía, del Espíritu Santo como lluvia tardía, será el poder con que se habrá de predicar el fuerte pregón, el último mensaje de amonestación. Así que una vez concluya el fuerte pregón y todo el pueblo de Dios haya recibido el sello de Dios, recuerden, en la mañana decíamos, hemos estado estudiando, el sello de Dios es el sábado. Estudiamos el Dei Domini, es decir, el día del sol versus la Biblia. Y claro, si usted acepta la Biblia, ve con claridad el mensaje. Pero si usted acepta, decíamos, esa es una epístola que Juan Pablo II escribió, donde le da realce al domingo como el día del sol. Entonces, usted tiene la libertad de hacerlo. Pero yo prefiero creerle a Dios en su palabra, en su Biblia, que creerle a un hombre. Muy bien, entonces Cristo, repito, una vez concluya el fuerte pregón y todo el pueblo de Dios haya recibido el sello de Dios, que es el sábado, en sus frentes, eso es simbólico, por supuesto, en lugar de la marca de la bestia, que es el falso día de reposo, el domingo, el día del sol, Cristo volverá a pronunciar las palabras consumado es decir, misión cumplida. Y el que es injusto, haga injusticia todavía. Y el que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Eso es lo que dice Apocalipsis 22:11. Es entonces que Cristo habrá terminado su trabajo en el lugar santísimo, dejará de interceder, viviremos sin intercesor, y entonces caerán las plagas. Las 7 plagas postreras que menciona el Apocalipsis 16 habrán de caer sobre el mundo hasta la segunda venida de Jesús. Ahora, yo quiero que noten lo siguiente. Nosotros, cuando Jesús termine, cuando se termine el tiempo de la gracia, cuando el Señor termine de analizar la vida de todos en el juicio investigador, entonces habrá de terminar el tiempo de gracia y el Señor habrá de dejar de interceder por nosotros, porque habrá de salir del lugar santísimo. Ahora, escuchen bien, viviremos sin intercesor. Esto significa que no tendremos que pecar, porque ya no tendremos intercesor. Ya no tendremos a quién ir y pedir perdón y que interceda por nosotros. Ya no. A esas alturas nosotros tendremos que vivir sin pecar. Por eso el Señor está preparando a un pueblo que habrá de pasar esa prueba de fuego tremenda, que son los 144,000. Ahora, número 2, cambio de departamento. En el santuario terrenal, el servicio diario se realizaba en el lugar santo y durante todo el año, los 12 meses del año. Pero cuando llegaba el 10 del mes séptimo bíblico, terminaba el trabajo del lugar santo y empezaba el trabajo en el lugar santísimo. Cristo realizó el servicio diario en el lugar santo del santuario celestial durante 1813 años, hasta 1844. Cristo entonces entró al segundo departamento y al entrar al lugar santísimo, cerró la puerta del lugar santo. Por eso el Apocalipsis dice, tienes una puerta enfrente que nadie puede abrir, nadie puede cerrar. Entonces, al entrar al lugar santísimo, cerró la puerta del lugar santo, es lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 y 8. Y abrió la puerta del lugar santísimo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 11, 19. Hoy Cristo está trabajando a favor de nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Es bien importante esto, queridos amigos, queridos hermanos. Es una lástima y una pena que la gran mayoría de nuestros hermanos católicos, evangélicos, de cualquier otro credo, no entienden, no conocen este mensaje, y lo poquito que conocen lo entienden mal. Por ejemplo, cuando el Apocalipsis habla del altar donde están clamando los santos, la sangre de los santos, los mártires,
ellos lo toman literal y no es literal. La mayoría, el 90% del Apocalipsis es simbólico. No podemos tomar literal eso porque destruimos toda el procedimiento de interpretación hermenéutica para poder llegar a una buena y correcta interpretación de la Biblia. Ahora, el ritual simbólico, después que el sumo sacerdote terminaba la expiación dentro del santuario terrenal, salía cargado con los pecados del pueblo. Recuerden que ahí se iban acumulando día con día, se iban haciendo una transferencia, pero no de dinero, sino de pecados al santuario terrenal. Entonces, dentro del santuario terrenal, el sumo sacerdote terminaba la expiación dentro del santuario terrenal, salía cargado de los pecados del pueblo, hacía traer al macho cabrío emisario para depositar sobre él el pecado del pueblo y ser enviado a tierra desierta e inhabitada. El pecado finalmente va a regresar al que originó el pecado, que es Lucifer, Satanás ahora, el diablo, el enemigo, el acusador, el engañador, el padre de mentira. Bueno, ahí a él se va a regresar el pecado y va a ser desterrado y va a ser destruido juntamente con todos los pecadores y con todos los demonios o ángeles que le siguieron. Esta labor Cristo aún no la ha hecho porque Cristo hoy aún sigue en su trabajo de intercesor. Todavía no sale del lugar santísimo, en el santuario celestial. Pero cuando concluya su trabajo de mediador, el Señor Jesucristo también hará este trabajo. Sale con los pecados, son depositados, todo es simbólico, por supuesto, en el Apocalipsis 20, al 1 al 3. Pero para que Cristo realice este trabajo, debe cumplir la condición de, note bien, debe haber ciertas condiciones, y son dos, las voy a mencionar. La tierra tiene que estar desierta, número 1, y la tierra tiene que estar inhabitada. Por eso aquellos que creen aquellos que creen que van a ser raptados y que van a vivir aquí en la tierra durante el milenio, es un terrible error, porque la tierra, quiero que sepan, esto ya lo dije, ya lo he mencionado varias veces, la tierra va a quedar como antes de la creación, como estaba antes de la creación, desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque cuando el Señor sale del lugar santísimo, cuando termina la intervención, entonces comienzan a caer las 7 plagas postreras que menciona el Apocalipsis 16. Léanlo bien, lean sobre quién van a caer esas plagas, y entonces este mundo se va a volver un caos, va a comenzar a destruirse, va a haber mucha destrucción. Y cuando sucede la segunda venida, después de la séptima plaga, la plaga del granizo, entonces, porque noten bien, están los malos, Satanás incitando con sus demonios y con toda la raza impía, los humanos impíos, tratando de destruir a los fieles, al remanente. Y entonces en eso el Señor deja caer la artillería pesada del cielo, el granizo, y hace una tremenda destrucción. Y finalmente el Señor aparece en las nubes de los cielos, su segunda venida, y entonces va a haber relámpagos, terremotos, y se va a volver un caos terrible esta tierra. Por eso no se puede habitar esta tierra en el milenio. Va a quedar desordenada y vacía, y Satanás va a quedar atado por 1000 años, porque acuérdense que en 1000 años vamos a estar participando de la segunda fase del juicio, la fase de indagatoria, la fase de verificación. Y Satanás va a quedar atado aquí, por supuesto. Es simbólico. Es decir, va a quedar atado por las circunstancias, porque no va a tener a quien engañar. Todos los impíos van a estar muertos. Los demonios ya son de él. Entonces él está desesperado. Durante 1000 años no tiene nada que hacer. Ahora, y por eso tendrá que haber estas dos condiciones: la tierra desierta y la tierra inhabitada. Y cuando dice inhabitada, estamos hablando de seres humanos. Esta condición la tierra la va a alcanzar cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces se realizará la última parte que se hacía en el ritual simbólico.
ahí se va a poner, va a depositar los pecados sobre el que originó el pecado. Escuchen la siguiente declaración. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin relación ya con el pecado y para salvar, para bendecir con vida eterna a su pueblo que lo espera. Así como el sacerdote, al quitar los pecados del santuario, la purificación del santuario una vez al año, los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario Azazel, así también Cristo colocará todos esos pecados sobre Satanás, el originador e instigador del pecado. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué el macho cabrío Azazel no era sacrificado? No era sacrificado porque él simbolizaba a Satanás. El único que tenía que ser sacrificado era el corderito que simbolizaba a Cristo Jesús. Por eso Juan, dice San Juan 1:29, y al siguiente día ve Juan a Jesús venir y a lo lejos y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sí tenía que ser sacrificado. Satanás no. Satanás va a ser destruido con los pecadores y con el pecado. Entonces, así como el sacerdote, al quitar los pecados del santuario, los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará todos los pecados sobre Satanás, el originador e instigador del pecado. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada. Eso lo dice, todo lo que yo estoy diciendo lo dice el Levítico 16. Así también Satanás, cargado con la culpa de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, lo que acabamos de mencionar. Entonces, desolada la tierra y sin habitantes, y finalmente sufrirá la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Esa es la tercera fase del juicio, que se le llama el juicio ejecutivo, porque cuando Jesús desciende por tercera vez con la santa ciudad y con los redimidos, entonces ahí él va a ejecutar la sentencia, donde va a llover fuego y azufre del cielo y van a ser consumidos Satanás, los impíos y los demonios. Entonces, así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. Luego, hermanos, amigos, en el ritual simbólico, después de que habían enviado al macho cabrío emisario, se hacía traer a los carneros para hacer la reconciliación con el pueblo de Dios, de acuerdo a Levítico 16:24, cuando se estaba establecido el santuario terrenal. Nuestro Señor Jesucristo, escuchen bien, aún no ha hecho este trabajo a favor del pueblo, pero cuando Él haga este servicio a favor de los que creen en Él, nuestra naturaleza pecaminosa, escuche bien, será erradicada. Eso es lo que dice 1 Corintios, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 53, y nuestra naturaleza pecaminosa nos será quitada para siempre. Ya no tendremos naturaleza pecaminosa, ya no tendremos tendencia al pecado, ya no seremos pecadores por naturaleza y podremos estar delante de la presencia del Padre Celestial. Entonces estaremos reconciliados con Dios en nosotros mismos para siempre. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios. La evidencia, hermanos, de que hemos sido reconciliados con Dios es que podremos estar delante de su presencia y no ser destruidos. ¿Por qué ya no vamos a ser destruidos? Porque ya no tenemos pecado, porque ya hemos sido transformados, porque nuestra naturaleza pecaminosa ha sido erradicada y ya no tenemos indicio de pecado. Así que, bueno, con esto nosotros terminamos este repaso del santuario, del estudio del santuario. El próximo sábado vamos a ver algunos detalles importantes, interesantes, que tienen que ver con el santuario. A lo mejor nos dé tiempo de terminar. Si no terminamos, pues lo vamos a terminar en 2 sábados. Pero estamos casi ya terminando. Este seminario, la idea original es presentárselo a los niños, a nuestros niños, pero
ya no tuvimos oportunidad de poder seguir presentándoselos de manera directa, de manera presencial, y por eso lo hicimos a través de estos medios. Entonces tenemos el plan de estar en próximas ocasiones. Todavía vamos a madurar bien el plan para estar estudiando un poquito de historia denominacional combinado con la salud, porque es bien importante, queridos amigos y hermanos, que nosotros aprendamos un poquito y la gente también sepa un poquito de la iglesia adventista del séptimo día, porque muchos no nos conocen y dicen muchas cosas que han escuchado por ahí que en realidad no son ciertas, pero vamos a estudiar un poquito. Les digo, este es un plan. Estamos madurando este plan de estudiar un poco de historia denominacional, pero también como cristianos, como adventistas, el Señor quiere que nosotros tengamos salud, que seamos prosperados en todo y que tengamos salud. Así que vamos a ir combinando ahí un poquito de salud, de capsulitas de salud. Es bien importante que cuidemos nuestro cuerpo, nuestra alimentación, que hagamos ejercicio, que nos durmamos temprano, que seamos temperantes, y etcétera. Es decir, hay tanto que nosotros tenemos como iglesia adventista. Quiero decirles que como iglesia adventista somos admirados por la gente, porque como iglesia adventista formamos parte de esas zonas azules, que son personas que viven, personas longevas y saludables. Y nosotros como iglesia adventista nos caracterizamos como iglesia, como miembros longevos y como miembros saludables. Así que tenemos que compartir al mundo lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, lo que el Señor nos ha dado para bendición de todos nuestros hermanos, de todos los que nos rodean. Muy bien, voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, profundamente la bendición de tu palabra y te rogamos, Señor, que sigas acompañándonos en este sábado, que nos sigas dando tu bendición, tu dirección y sobre todo, Señor, tu compañía. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, primeramente Dios, y si el Señor nos presta vida y salud y todo va bien, vamos a continuar el próximo sábado, tal vez ya nomás sea el próximo sábado con el santuario, y después, primeramente Dios, si tenemos todo listo, continuamos con los demás planes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.